Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. El objetivo de la clase del día de hoy es que veamos más algoritmos que podemos utilizar de la librería estándar. Esto es relativamente importante porque muchas veces uno aprende C++ simplemente aprendiendo las estructuras básicas de repetición, los ifs y esas cosas, y tiende a reinventar la rueda muchas veces en algunos algoritmos que ya están inventados, que ya están implementados de forma eficiente y pues que le ahorrarían a uno mucho tiempo hacerlos o usarlos más bien directamente en lugar de ponerse a implementarlos. Ahora bien, implementarlos desde cero, los más sencillos, tampoco está mal, porque uno aprende implementando las cosas. Uno aprende cómo es que funciona internamente, cuáles son los rangos de aplicación, y pues también tiene ahí algo útil para extraer después. Pero si uno lo que quiere o su objetivo no es aprender a programar cierto algoritmo, sino su objetivo es explorar cierto sistema y ese algoritmo simplemente es auxiliar en esa tarea, pues obviamente la tarea no es implementar ese algoritmo, aunque uno pueda aprender cosas ahí, son tangenciales a lo que está haciendo. Y como el objetivo al final es producir, digamos, bajo todas las restricciones de tiempo que uno tiene, pues siempre es importante pensar es si vale la pena o no hacer algo o hacerlo inmediatamente, o si se puede dejar, si uno de verdad tiene curiosidad, pues lo deja para después. Entonces realmente ustedes deben tener una idea de qué es lo que pueden hacer con la librería estándar y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ver un poquito más de algoritmos. Ya hemos visto librería estándar de números aleatorios, de funciones matemáticas, hemos visto que dependiendo de la función matemática que vayamos a utilizar, el estándar cambia. Hemos utilizado algunos algoritmos por ahí, de hecho, más que todo en los exámenes, como para llenar vectores y cosas así, pero pues no hemos visto con más profundidad qué otras cosas se pueden hacer. De paso aquí, pues vamos a ver la utilidad de las funciones lambda, que las vimos hace rato, pero no las usamos nunca más, entonces probablemente ya se les olvidó. Las funciones lambda son simplemente funciones que uno declara en línea, o sea, dentro de funciones, piénsenlo así, pero que uno no va a usar más. Entonces no es necesario ponerse a crear una nueva función para todo el mundo, sino una función ahí internamente que hace cosas. Les voy a compartir mi pantalla. Para empezar, todos entren por favor a Replit para arrancar con lo del día de hoy. Por favor, me confirman que pueden ver mi pantalla. Sí, Sí, profe, sí, señor. la pantalla. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces arranquemos. Yo lo que hice fue meterme a Google y escribí CPP Reference, que es la página que utilizamos normalmente, y le puse CPP Reference Algorithm. Y ahí entonces él me lleva a la página digamos, a la descripción del encabezado de algoritmos. De todas maneras, quiero que vean que si yo lo doy aquí en C++, pues él aquí me muestra absolutamente todo lo relacionado con C++. Hay muchísimos encabezados que no hemos visto nosotros el día hasta este momento de C++. Y lo que quiero es como familiarizarlos un poquito más con eso, con este tipo de algoritmos que no hemos utilizado hasta ahora. Entonces lo que vamos a ver hoy es algunos algoritmos de la librería numérica, pues ya hemos visto casi todo, las funciones matemáticas normales, las especiales. Hay algunos algoritmos numéricos que vamos a ver más adelantico. Lo de generación de números aleatorios ya lo vimos. Y los números complejos no los hemos usado, pero pues vamos a ver si alcanzamos a verlos hoy. Pero hay muchas más. Por ejemplo, este de Localizations Library, lo que quiere mostrarles es si ustedes hacen un programa que quieran que corra en diferentes, pues, piénsenlo así, como en diferentes lenguajes. Entonces, que funcione para español, que funcione para inglés, que funcione para ese tipo de cosas. Entonces, los números se imprimen diferente. Hay diferencias de formato, ¿no? Entonces esta librería le sirve para ese tipo de cosas. Obviamente nosotros no estamos en ese rango de aplicación en cuanto a la computación científica, a menos que ustedes se pongan a hacer un software que van a vender en todo lado o cosas así, entonces por eso no lo tocamos. El Input-Output Library ya lo hemos usado cuando hemos modificado a Cout para que imprima notación científica y también cuando imprimimos archivos, entonces eso, digamos, no lo tocamos más. El estándar de C++ 17 incluyó una librería para trabajar con el sistema de archivos, que es portable, o sea, funciona en Linux, en Windows, en Mac, con la que ustedes podrían, por ejemplo, navegar directorios y encontrar los contenidos de un directorio de manera portable, ¿sí? De nuevo, como aquí, digamos, no estamos yéndonos como para ese lado, pues no entramos allá, pero para eso les sirve.
Las expresiones regulares les sirve a ustedes para generalizar esas cosas que una vez se escribe. Yo quiero todos los archivos que empiecen por A, entonces uno escribe A asterisco. Las expresiones regulares generalizan aún más este tipo de patrones, pattern matching, y entonces va orientado a esa zona. Tampoco lo vamos a tocar. Atomic Operations o Thread Support Libraries es para programar en paralelo. Entonces, pues aquí ya eso sería muy avanzado para este curso, entonces tampoco lo tocamos, pero pues ahí está. Y lo importante de tener todas estas librerías y usarlas, las librerías del estándar, es que sus programas deberían correr igual en cualquier plataforma. Si ustedes se ponen a usar una plataforma, una librería, perdón, que la está entregando Windows, digamos Microsoft, que se llama WinAPI o algo así, solo les va a funcionar en Windows. Ustedes van a pasar a Linux, no va a funcionar, a Mac no les va a funcionar, y pues si quieren hacer algo que sea portable, pues van a tener problemas. Entonces, si ustedes quieren algo realmente portable, lo que tienen que hacer es utilizar el estándar de C++ y simplemente tener claro, pues, cuál es la versión del estándar que están usando. Por ejemplo, aquí dice que para la librería de File System necesitan C++ 17, pero si quieren en el Input Output Library utilizar Synchronized Output, pues tendrán que utilizar C++ 20. Entonces va a depender de dónde estén ustedes parados el estándar, y eso pues también es importante tenerlo claro. La librería de cadenas ya la hemos visto en la forma más general posible, pero miren que pues hay cosas que no hemos tocado. Y la librería de contenedores es otra que quisiera en algún momento tocar, porque pues ya hemos utilizado dos, los arrays y los vectors, esos son contenedores, cuya característica es que son homogéneos, o sea, el mismo tipo de datos, y están ubicados contiguos en la memoria, pero ustedes tienen otro tipo de contenedores, por ejemplo, los mapas permiten que ustedes tengan como una clave y un valor. En los arrays la clave siempre es el entero, el índice, y en los vectores también. Pero en un mapa puede ser, por ejemplo, una palabra. Entonces, ustedes están contando en un texto con qué frecuencia aparece cada palabra. Entonces, en el mapa el índice puede ser la palabra, ¿sí? Amor. Entonces, la palabra amor, la cadena amor es la clave, y el valor es el número de veces que la encontraron. O sea, es una cosa, una generalización entre pues respecto a los arrays. Y el mapa desordenado, el unordered map, es parecido al mapa, pero simplemente no están ordenadas las cosas en términos de la clave, sino que están desordenadas, y eso lo hace un poco más eficiente, y también pues dependerá de la tarea que uno tenga. Si a uno le interesa que estén ordenados, pues utiliza map. Si le interesa que estén desordenados y que sea rápido, pues utiliza unordered map. Cualquiera de las dos. Aquí también hay otras típicas que uno tiene: las listas, las queues, las listas doblemente enlazadas, todo eso ya está implementado ahí, ¿sí? Entonces, bueno, eso de pronto lo tocamos un poquito para conocerlo. Bueno, hay unas librerías genéricas, entonces los smart pointers, que no lo hemos usado todavía, para manipular tiempo y manipular fechas. Esto es útil cuando ustedes aprendan a programar un poquito más. Lo del tiempo, para uno medir tiempos de su código, cuánto se está demorando cierta sección de código, e imprimir eso al final. Entonces, cuando uno hace códigos muy grandes, uno le gustaría tener como un reporte de hacia dónde se está yendo el código o el tiempo de ejecución, y pues tener una idea de cómo está comportándose el código. Entonces, eso sirve ahí. Hacer hashing de funciones, bueno, eso no lo vamos a tocar. Algunas utilidades nuevas del estándar semana 17, 20, eso tampoco lo vamos a tocar. Pero pues, digamos, a lo que voy yo es que miren la cantidad de cosas que tiene el lenguaje. Es imposible tocarlas en un curso tan corto como este, en el que además hay que introducir métodos numéricos. Es imposible realmente tocar absolutamente todo esto. Ustedes van a salir con un subconjunto supremamente pequeñito de todo esto de C++. C++ es realmente un lenguaje gigantesco. Y pues si después ustedes van a tener que hacer tareas más complejas, pues yo les recomiendo que miren si de pronto algunas de esas tareas ya están escritas en términos de algoritmos ya implementados aquí en la librería estándar. ¿Ok? Entonces esta es mi razón de mostrarles hoy un poco más sobre este tipo de encabezados que podemos usar, empezando por el de algoritmos, el encabezado de algoritmos. Entonces, la librería de algoritmos define algunas funciones de propósito general, digamos, como buscar, ordenar, contar, manipular, ¿ok? Y en algunos estándares nuevos incluso se les puede decir que esos algoritmos operen de forma paralela, e implícitamente ustedes ya tendrían paralelismo implementado, que eso es un sueño, ¿no? Tener paralelización automática, un sueño que no se va a lograr, sino que pues alguien tuvo que haber implementado el algoritmo paralelo.
Entonces, arranquemos, por ejemplo, con mirar algunos de estos que se llaman las operaciones de secuencia que no modifican. Lo que hacen es, pues, operar en un arreglo no, más bien en un contenedor, en alguna secuencia de datos y preguntarse cosas sobre eso, ¿sí? Entonces vamos a ir a nuestro Replit. Les quiero contar también, pues, que en Replit, como muchos de ustedes ya se dieron cuenta, aquí hay a la izquierda, hay varias cositas. Hay una que dice Version Control. Si ustedes le dan clic a eso, esto les aparecería vacío en general. Ustedes aquí le pueden dar clic para enlazar con un repositorio en GitHub. Yo ya lo creé. En GitHub tenemos este repositorio que es público y ustedes lo pueden consultar, que es donde ahora estoy subiendo absolutamente todos los códigos que estamos haciendo. Como ustedes pueden ver aquí, están todos los códigos de las clases que hemos tomado hasta ahora, que teníamos por allá en Replit, no, ¿cómo se llama? En Fluids. Ya lo subí acá. Y cada vez que yo haga un cambio en Replit, y aquí él va a detectar que hay un cambio y entonces me va a pedir que lo sincronice, yo lo sincronizo y me va a aparecer aquí en GitHub fácilmente. Obviamente aquí en la consola yo también puedo hacer manipulaciones. De hecho, yo puedo crear archivos gitignore, como ya hemos hablado por allá al principio, para que él ignore todo lo que termine en txt y lo que termine en patrones que no me interesan. Miren, entonces yo estoy diciendo que me ignore todo lo que termina en txt, en .x, en log, out, etc. Es decir, aquí podemos hacer absolutamente todo desde la consola y hacer el git pull y el git push, o lo podemos hacer aquí gráficamente, o lo podemos hacer clonando el repositorio desde GitHub, enviándole cosas y recargamos Replit y él detecta. O sea, todo esto se puede hacer de diferentes maneras y todo funciona. Entonces, pues yo también les recomiendo que si tienen máquinas con poca memoria RAM, por ejemplo, utilicen Replit para que los recursos de computación que estamos usando acá, pues estén corridos allá en Replit y no en su máquina. Entonces, a lo que les estoy diciendo es, desde Windows pueden correr esto, ¿no? Entonces, para que eviten correr la máquina virtual si tienen computadores que son muy, pues relativamente limitados, ¿no? En recursos. Entonces, por favor, entren a Replit. Yo voy a crear una carpeta nueva en Replit para la clase del día de hoy. Hoy es 15 de mayo, entonces 2020, 05, 15, voy a seguir nombrándolos así. Y stdlib 1, listo. Y vamos a crear un archivito y lo vamos a llamar algorithm.cpp. Bueno, entonces lo voy a empezar a editar. Ya saben ustedes que como yo ya los invité al Replit, ustedes simplemente recargan, por ejemplo, y ya les va a aparecer todo esto que yo estoy haciendo acá. Entonces, por favor, entren a su Replit, recarguen el que yo les compartí y vamos a arrancar. Entonces, voy a incluir vector y voy a incluir algorithm in main void. Necesito que por favor todos estén en su Replit y tengan todos esto que yo estoy escribiendo, recarguen y verifiquen que tienen este archivo, porque les voy a pedir que más tarde me envíen un screenshot, una impresión de pantalla de una cosa que tienen que hacer ustedes, y eso va a ser nota de trabajo en clase y también va a ser forma de llamar a asistencia. Entonces ya mismo, por favor, todos se ponen las pilas y les doy 3 minutos para que tengan todo su Replit activado. Profe, una pregunta. Señor. ¿Ya compartió el link del repositorio en GitHub, en donde están todos estos códigos? Sí, pero como te digo, mejor maneja el Replit, ¿no? El link se va a ir actualizando, el repositorio en GitHub, pero lo que está live updating es Replit, ¿ok? Pero sí que ya te lo pongo aquí en el Ah, chat. ok, ok, Esto es de gracias. GitHub, pero yo necesito es que ustedes entren en... Ajá. Les, Profe, a mí solo se me actualiza si actualizo la página. No Sí, hay otra manera. eso es lo que hay que hacer. Ajá. Ustedes también pueden crear sus propios replits, ¿no? Como hicieron algunos en el examen para hacer su examen y hacer
sus diferentes tareas o proyectos o todo eso, obviamente pueden crear replits aparte. Este es un recurso que me ha parecido muy bueno. GitHub está también permitiendo ahora, yo me metí en el programa beta de eso, en el que uno les manda a ustedes como un examen con GitHub Classroom y además él les abre algo parecido a Replit para que hagan ahí el examen. Y con eso ya no tienen que instalar absolutamente nada de sus computadores. Lastimosamente ya terminamos nuestros exámenes, ¿no? Como para probarlo. Aunque podemos hacer un examen intermedio también para probar eso cómo nos va y probar su avance. Yo les estaré enviando más o menos un mes antes de que se acaben las clases, que ya es como dentro de una semana o 2 semanas, que vamos como en la semana 9 o 10 actualmente. Les estaré enviando los enunciados de proyectos para que ustedes escojan cuál hacer y empiecen a trabajar de proyectos finales. Profe, ¿Sí? ¿será que hoy antes de terminar la clase podemos revisar el punto 2 del parcial? Podemos hacerlo 15 minutos antes, sí, ¿por qué? Revisar Ok. que, para retroalimentarlo. Yo lo voy a retroalimentar, pero pensaba hacerlo la siguiente semana. ¿Está bien? Ah, ok, sí, sí, perfecto. Listo. Listo, gracias. Ujú. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir. Voy al Replit. Y bueno, los algoritmos que quiero empezar hoy a hacer van a ser algoritmos que, bueno, empiecen primero modificando nuestros vectores. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios algoritmos que permiten copiar. Entonces yo le doy clic a esto si yo quiero ver la definición. Ahí están como las definiciones en términos de templates, que son simplemente maneras de escribir funciones que no dependen del tipo de datos. Eso lo vamos a ver un poquitín más adelante. Hay que leer la descripción, ¿no? Entonces copia los elementos en el rango definidos desde el inicio hasta el final, sin incluir el final, a otro rango empezando desde destination first. Aquí dice cuáles son los parámetros que recibe, dónde inicia, dónde termina, o sea, lo que quiero copiar, dónde inicia el target. Policy es cuando uno quiere hacerlo en paralelo y ese tipo de cosas. En execution policy, digamos, yo le doy clic y aquí yo le puedo decir parallel policy, parallel sequence, no sé qué cosas, pero por ahora no vamos a tocar nada de eso. Y el predicado es una función que uno le puede mandar para hacer ciertas cosas, que solamente copie si se cumple cierta cosa, por ejemplo. Aquí abajo siempre hay como ciertas implementaciones de cómo se implementa eso y siempre hay algunos ejemplos que son útiles para que uno pues, pueda ver cómo se utilizan este tipo de cosas. Quería simplemente acceder al ejemplo, miren que aquí están creando un vector de ints de tamaño 10 y luego están utilizando inmediatamente un algoritmo llamado IOTA. Entonces yo lo que quería era ver este tipo de algoritmos porque pues copiar y pegar nos da igual. Nosotros lo que queremos son ver otro tipo de algoritmos que nos sirven a nosotros más en estas situaciones. Entonces yo lo que quiero es mostrarles cómo funciona este ejemplo y qué hace la función IOTA. Entonces voy a copiar y pegar. ¿Alguien sabe qué hace la función IOTA? Entonces como no sabemos, ya sabemos que le damos clic acá y entonces él viene acá y nos dice esto está definido en el encabezado numeric. Eso quiere decir entonces que tenemos que aquí poner include numeric, que es el otro gran encabezado que vamos a utilizar nosotros el día de hoy. Y IOTA lo que hace, creo que aquí yo tenía abierto numeric, aquí está IOTA. Son algoritmos numéricos. IOTA lo que hace es llenar el rango de inicio a final con valores que se incrementan secuencialmente. Y uno le puede dar un valor inicial a IOTA.
Entonces, básicamente, miremos que lo que estamos haciendo acá, donde está el replit, iota le estamos diciendo, miren, desde el inicio de mi vector, entonces voy a cambiarle estos nombres raros, voy a poner data, data, data. Entonces lo que le estamos diciendo con iota es, miren, desde el inicio de mi vector hasta el final de mi vector, esos son funciones internas que tienen los vectores y que devuelven, piénselo como unos, se llaman iteradores, son como unos punteros generalizados que indican dónde arrancan y dónde terminan. Entonces le estoy diciendo, desde acá hasta acá, llénelo empezando desde 0. Si yo le pongo aquí 1, pues va a llenarlo empezando desde 1. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, que empiece desde -2 para que sea como algo más general. Y vamos a imprimirlo. Como voy a utilizar la función de impresión para verlo varias veces, voy a crear aquí una función print. Bueno, si lo voy a hacer así, miren, print, esa función va a recibir un vector, std vector de int, vamos a pasarlo por referencia constante porque él simplemente lo va a imprimir. Vamos a ponerle aquí x al nombre del vector y le vamos a imprimir aquí abajo, a implementar, perdón. Y esto lo único que quería hacer era std, a ver, for auto, ¿se acuerdan de auto? Cuando queríamos meternos como un vector automáticamente con el for automático, entonces le damos también un tipo de datos automático. Entonces, const auto, no queremos hacer copias, vamos a llamarlo valor, tan, para todos los valores que encontremos en ese vector x, queremos hacer std_cout, el valor, y que imprima aquí un espacio. Y luego std_cout, std endLine. Bueno, entonces aquí lo que quiero es llamar a imprimir mi vector. Entonces simplemente haríamos print data. Y vamos a ver entonces qué nos sale. Entonces vamos a compilar. Tengo que meterme al directorio del día de hoy. 0515. Ahí está mi archivito. Que no es más algorithm. ¿Qué hice mal? Que no incluye stream, ¿no? Stream, listo. Está guardando. Guardó. Ya compiló y lo ejecuto y pues miren que ahí está mi arreglo inicializado desde -2 y va aumentando de a 1 en 1. Eso es lo que hace iota. Eso puede parecer muy idiota, ¿sí? No sé, pero este tipo de cosas de inicializar secuencialmente son muy útiles en algunos contextos, desde puntos de iniciales arbitrarios. Entonces esa es la primera funcioncita que tenemos ahí con iota. Vamos a quedarnos aquí en numeric. ¿Dónde está numeric? Y vamos a ir viendo otras cosas que se pueden hacer con numeric. Entonces, y ahorita volvemos al algoritmo, al más general. Iota hace eso. Accumulate lo que hace es sumar un rango de elementos. Entonces, si yo le doy aquí accumulate, depende del estándar. Miren, C++11, C++20, dependiendo de lo que uno necesita. Básicamente lo que hace es sumar. Miren aquí el ejemplo. Lo que hacemos es sumar todo mi arreglo empezando desde el valor 0. Entonces, si yo quiero la suma de todo mi arreglo sin tener que yo hacer los fors, entonces yo vengo acá simplemente y le digo, bueno, eso lo puedo imprimir directamente, std accumulate, sería data.begin, data.end, y el valor inicial le podemos decir pues que 0, ¿no? Porque son enteros. Simplemente que lo sume y los de 0. De nuevo puede parecer muy tonto, yo sé hacer un for para hacer eso, no sé para qué me sirve esa vaina. No es tanto eso, es porque además uno le puede poner en un futuro con reglas de ejecución que esto lo haga en paralelo.
Y al hacerlo en paralelo, él pues, internamente va y se preocupa por dividir el arreglo en pedacitos pequeños, sumar cada uno de esos pedacitos pequeños de forma paralela y luego sumar los resultados de todos ellos. O sea, es una cosa que va hacia futuro. Y además, pues el hecho de yo no tener que ponerme a hacer force acá hace que este código sea mucho más sencillo. Miren que el código está bien corto para lo que está haciendo hasta ahora. Entonces va a compilar, voy a correr y ahí está la suma de nuestro arreglo. Y pues obviamente si yo le cambio el elemento inicial, pues va a cambiar, ¿cierto? Entonces esto es lo que hace accumulate. Ustedes también pueden cambiar el operador que utiliza en accumulate. Eso es con una versión que viene C++20. Ustedes le pueden decir que arranque en un punto, termine en un punto, inicie en esto y además mandarle una función. Y esa función es la función con la que ustedes van a sumar. Entonces digamos que ustedes no quieren sumar con el símbolo más, sino que lo que quieren es multiplicar, por ejemplo. Entonces, si ustedes quieren hacer la multiplicatoria de ese arreglo, ustedes pueden definir una operación binaria y decirle que más bien en vez de sumar, multiplique, y es lo que hace la multiplicatoria. Si ustedes quieren es, en vez de la suma, hacer módulos o cosas raras, todo eso lo pueden hacer desde que definan una nueva función binaria entre eso. Entonces, esto es realmente muy, muy general y muy poderoso. Reduce. ¿En qué orden se hace eso? O ¿En sea, qué? porque uno puede tener una operación no conmutativa, ¿no? Sí, y ahí hay que tener cuidado si uno define una operación no conmutativa porque, diga, yo no sé si aquí está garantizado el orden, si sea, digamos, incremental. Queremos saber si dice algo de garantía de orden. Yo creo que esto invalida, digamos, el poder utilizar cosas no conmutativas. Aquí no se hace garantía de ningún orden, entonces realmente esto se puede hacer en cualquier orden, entonces si uno tiene operaciones no conmutativas, pues entonces le va a dar completamente diferente cada vez que lo corra, por ejemplo. Y sobre todo en cosas paralelas uno no tiene garantía de ninguna manera de cómo se ejecutan las órdenes, entonces aún peor. Entonces es una muy buena pregunta porque uno tiene que tener cuidado si uno, digamos que si uno cree que está haciendo la matemática en el computador porque no es así y pues todo ese tipo de cosas lo va a morder a uno por detrás si uno no se pone con mucha atención. Eh, pues al tener en cuenta este tipo de operaciones. Entonces, en general debería ser conmutativa y aún así recuerden que la suma en un computador, aunque uno cree que es conmutativa, realmente no es completamente conmutativa. La suma en un computador tiene ciertos errores de truncamiento y sumar, digamos, si ustedes hacen una suma, piensen en la suma armónica, 1 sobre n. Si ustedes suman 1 sobre n es la definición de la serie, si ustedes suman eso, desde 1 hasta 100.000, o la suman desde 100.000 hasta 1, que matemáticamente es igual, los datos en el computador van a ser ligeramente diferentes, porque el truncamiento hace que haya unas comparaciones entre números grandes y pequeños que no permiten mantener toda la precisión. Entonces, eso siempre va a estar ahí, siempre va a existir, pero si además el operador que uno define per se, por naturaleza, es no conmutativo, pues aún peor. Entonces, no, muy buena pregunta y la respuesta al final es no hay garantía de orden. Entonces, no hay que poner ahí entonces, en ese caso, sí sería preferible que tú hicieras un for para tú garantizar el orden. Esa sería Ok, profe. la cosa. El reduce es parecido, simplemente aquí dice que es out of order, o sea, el reduce pareciera que el accumulate sí va en un orden, pero el reduce es completamente en desorden. Pero como les digo, si ustedes cogen y hacen un accumulate de forma paralela, la forma en la que eso se sume al final no está garantizado que sea secuencial ni nada de eso, entonces ahí vamos a tener diferencias. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿qué era lo que significaba el tercer argumento de la función accumulate? El cero Es ese, en donde arranca, en donde piensas tu suma. pero eso es la posición o... No, 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 es el valor inicial. Tú sabes que cuando tú empiezas a sumar, pues el acumulador de la suma tiene que empezar en un valor, y aquí estamos diciendo que empiece en 0. Pero si yo, por ejemplo, le pongo que empiece en 10, mira el resultado final que me va a salir acá. Antes era 25, espera que todavía está guardando. Ya guardó. Y mira que ahora lo ejecuto y ahora me da 35. O sea, ahora la suma empezó en 10 más la suma del arreglo. Ah, listo, entendido. Perfecto. Estamos acá. Una pregunta, Sí, profe. sí, señor. Si uno declara por ejemplo, si uno declara una struct de perros,
y declara la suma para perros. ¿Esa anotación le sirve? Sí, eso le da un perrero, o sea, Ese accumulate, sí, ¿le claro, sirve? desde que tú sepas definir el operador, un operador binario que indique cómo se suman los perros o cómo se suman cualquier cosa que te inventaste, él hace la suma, porque eso simplemente es lo que hace llamar la función. Ujú. Aquí hay Gracias. una pregunta en el chat que dice, ¿y se puede tener que la suma sea conmutativa hasta una precisión dada? Digamos que depende del tipo de datos. Uno puede pensar que si uno tiene, digamos, floats y doubles, lo que tiene es una diferencia en la precisión de esas sumas. Y entonces uno podría pensar que hasta esa precisión las sumas son conmutativas, pero pues hay algoritmos que tratan de minimizar esos errores, pero digamos que al final tú siempre vas a tener un error de máquina que es el error de truncamiento, o sea, la máxima precisión posible en el número que estás representando. Como uno tiene un número, una cantidad finita de números a representar en un computador, uno tiene infinitos números reales, pero tiene finitos números en el computador, siempre va a existir el truncamiento y uno lo que puede hacer es tratar de minimizar esos errores, por ejemplo, utilizando números que no estén muy grandes, renormalizando las unidades del modelo, lo que sea, para que sean números, es preferible tener números entre -1 y 1 que tener números entre -1000 y 1000, por ejemplo, o no, más arbitrario, entre -1 y 1 que entre -1000 millones a 1000 millones. Aunque uno matemáticamente dice, pues me da igual, simplemente sumarlos o restarlos, en el computador no pasa eso, no solamente por los overflows, sino por la forma en que está definido el estándar de números flotantes. Uno tiene muchísimos más números, básicamente el 50% de los números reales que uno puede representar en el computador están entre -1 y 1. Y el otro 50% se reparten entre el resto del rango, ¿sí? Porque como son potencias de 2, pues tenemos una escala logarítmica, bla, 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 bla. Y entonces, cuando uno tiene números muy grandes, uno tiene errores de truncamiento que son más apreciables que cuando tiene números pequeños. Todo ese tipo de cosas hace es que uno lo máximo que puede hacer es pensando su algoritmo y su modelo, minimizar esos errores numéricos, pero minimizar no implica llevarlos a cero, implica llevarlos ojalá al mínimo valor posible, que en general, en el caso más ideal, es la precisión de la máquina. Y recordemos que la precisión de la máquina pues sería como, no es el número más pequeño que puede representar, sino como una precisión relativa. Entonces relativamente uno puede tener como 16, 15, 16 cifras decimales en los doubles y 6 flotantes de precisión sencilla con los floats. Entonces, eso es lo que uno puede tener. Permítanme un momentico. Les voy a poner aquí a que hagan una cosa ustedes. Les pido por favor que entonces miren este inner product, por ejemplo, este algoritmo de inner product, y lo implementen viendo el ejemplo y me digan, tienen que hacer dos vectores, básicamente qué es lo que hace ese inner product, ¿ok? Entonces, por favor, hagan ustedes, tienen más o menos 5 minuticos para hacerlo.
Listo, chicos, entonces, ¿qué hace el inner product? El producto punto, ¿no? Producto punto, pero de nuevo, utilizando alguna función extra que uno le pueda pasar, uno puede... Producto punto, ¿sí? Sí, producto punto. Bueno, listo, muy bien. Diferencia adyacente, pues lo que hace es lo que dice precisamente su descripción, calcular la diferencia entre elementos adyacentes de un arreglo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, calcula la diferencia entre el primero y entre el segundo y el primero, entre el tercero y el segundo, entre el cuarto y el tercero, y así sucesivamente. Eso es lo que hace la diferencia adyacente. Miremos aquí, pues el ejemplo directamente es mucho más claro. Tenemos este arreglo de puros elementos pares. Luego se hace la diferencia adyacente y luego se imprime, ¿sí? Se le dice, entonces, vamos a ver qué es lo que imprime esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la diferencia adyacente? 4 menos 2 da 2, 6 menos 4 da 2, 8 menos 6 da 2. Entonces, por eso imprime puros 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Listo? Eso es lo que hace la diferencia adyacente. Todos estos algoritmos pueden verse como muy tontos, pero esos algoritmos surgen cuando uno está haciendo tareas mucho más complejas y las empieza a dividir en tareas más sencillas, uno termina llegando a este tipo de algoritmos constantemente. ¿Ok? Entonces esos son algunos ejemplitos de la librería numérica. Y ya que tenemos el arreglo armado, ahora sí vamos a volver a la librería estándar de algoritmos. Entonces voy a volver acá. A cerrar esas pestañas innecesarias. Y vamos a volver a la librería de algoritmos que tenemos acá. Entonces, ahora ustedes pueden empezar a utilizar algoritmos que son mucho más genéricos y funcionan en maps, en arrays, en vectors, en un montón de cosas funcionan. Vamos a ver algunos de ellos. Empecemos con estos que son no modificadores. Por ejemplo, este que dice all of checks if a predicate, verifica si un predicado es verdadero para todos, para alguno o para ninguno. O sea, ustedes quieren ver, por ejemplo, si todos los elementos de un arreglo son mayores que 5, por ejemplo. Utilizarían all of. Ustedes quieren ver si algún elemento del arreglo es mayor que 5, entonces utilizarían any of. O quieren verificar que ninguno de los elementos del arreglo sean mayores que 5, entonces utilizarían none of. Vamos a ver cómo se utilizaría acá. Entonces, bueno, aquí están las posibles diferentes expresiones. De nuevo, miren que ustedes obligatoriamente tienen que mandar el first, el last, pero también pueden mandar un predicado que es como una función, que es la que retorna verdadero o falso. Entonces, si ustedes, digamos, quieren es comparar un perro con otro, o quieren, en vez de que sea un mayor, que sea una función mucho más compleja, ¿sí? Que esté mayor en cierto rango, pero cumpliendo ciertas restricciones, lo que sea. Ustedes pueden también mandarle eso como argumento para que él no verifique simplemente con el operador normal de igualdad, sino que lo verifique con este operador extra que ustedes estarían enviando. También hay executions policies, o sea, pueden volverlo paralelo, pero bueno, yo no voy a tocar más eso porque eso no lo vamos a hacer. Aquí algunas implementaciones y pues vamos a mirar cómo se podría hacer eso. Vamos a mirar lo siguiente. ¿Cómo se llama esta función? Miren aquí, all of se le está enviando en donde arranca, se le está enviando en donde termina, y se le está enviando una función lambda, que es la función predicado que queremos que él compare, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se utilizaría eso acá. Yo hace mucho no uso eso, entonces vamos a recordarlo también. Vamos a escribir aquí un comentario. Entonces, hagamos eso que dijimos, verificar si, o comparar más bien, comparar con 5, si son mayores o iguales que 5, los números, ¿ok? Entonces, de nuevo, obviamente ustedes pueden hacer un for. Si ustedes simplemente necesitan saber en una secuencia gigantesca si al menos uno, o todos, o ninguno cumple esa condición, pues es preferible utilizar este algoritmo. Entonces, empecemos con all of. std all of. Primero me pide el inicio, entonces sería data.begin. Me pide el final, data.end. Ustedes pueden comparar a un subconjunto, ¿no? Cambiando esto, data.end menos 2 implica
ir hasta casi al final, hasta el antepenúltimo, diríamos, cosas de ese estilo. Y miren que aquí el predicado hay que escribirlo. Aquí hay que escribir el predicado puede ser una función que uno escriba ahí, o podemos hacer una función lambda, o sea, una función en línea declarada solamente en esa zona para hacer nuestra comparación. Y entonces esto es lo que vamos a hacer en este momento, cómo escribir ese predicado. Pero yo, como ya no me acuerdo de la sintaxis de la función lambda, voy a copiar esta que tenemos acá, la voy a pegar y la vamos a explicar, que ya viéndola es más fácil. Entonces, espérense a ver esto donde cierra, esto cierra acá. Entonces, miren, función lambda, recorderis. Función lambda. ¿Qué hace una función lambda? Una función lambda es casi como una función normal, ¿sí? Eso, una función lambda pues no tiene ningún misterio. Simplemente uno lo que dice es, a ver, ¿yo cómo declararía una función que verifica que un número es mayor que 5? Entonces, una forma sencilla sería, tiene que devolverme un bool, ¿cierto? Esa función la voy a llamar comparar. Y esa función tiene que recibirme pues un entero en este caso, un entero digamos n. Y lo que haría esa función será simplemente retornar, si yo quiero comparar con igualdades, por ejemplo, retornar n igual a 5. Esto será mi funcióncita, mi función lambda que está comparando si n es igual a 5. Si el n que me mandan es igual a 5, pues esta comparación me da true, y entonces esto estará retornando un true. Si n no es igual a 5, esta comparación me da false, y entonces esta función me estará retornando un false. ¿Ok? Entonces, por ahora esto es una función normal. Upa, me quedé sin conexión. Listo. Por ahora esto es una función normal. Una función que hemos declarado aquí adentro, pues, eso es lo normal, pero la función como tal es una función normal. Si yo no voy a utilizar esta función en más sitios, yo no quisiera ponerme a declarar todo esto, a declarar una función con nombre propio, que cree sus propias variables locales de copia y haga las comparaciones. Yo quisiera no hacer eso. Entonces, más bien, voy a poner esto en términos de una función lambda. Entonces, les repito, uno cuando crea funciones lambda, cuando son funciones que son como muy locales, que uno realmente no quiere declararlas por fuera y tener todo ese tipo de ejecuciones, y además, pues no quiere que el código se le crezca de más por funciones que solo va a usar en un solo sitio. Entonces, la forma de escribir esto en términos de una función lambda sería la siguiente. La función lambda tiene una sintaxis que tiene varias cosas. Primero, ustedes tienen que poner aquí, a ver, vamos a aclararla así. Le ponemos el tipo automático porque yo no quiero ponerme a escribir el tipo de una función lambda. Entonces le pongo automático. Le voy a llamar flambda, ese es el nombre que le voy a poner en vez de comp. Le voy a poner flambda o fcomp o bueno. Sí, flambda. Es el mismo nombre de la función como la voy a llamar y le voy a poner el igual. Entonces esta es la sintaxis de una función lambda. Ustedes tienen que utilizar corchetes primero que todo. Luego tienen que poner qué argumento recibe y luego tienen que poner qué es lo que hace. Estos corchetes se llaman la cláusula de captura. La cláusula de captura es simplemente para capturar variables que estén aquí expuestas ¿en qué? Como en el entorno local. Entonces, digamos, si yo tengo aquí un int m igual a 9, por ejemplo, y yo quiero capturar a ese m, pues yo tengo que ponerlo acá, que me capture a m. Por ahora esto lo vamos a dejar vacío porque no queremos que capture a nadie porque estamos haciendo esto lo más sencillo posible. Entonces, pero esto hay que dejarlo, siempre existe, y tenemos que dejarlo así sea vacío. Segundo, ¿qué argumento recibe? Entonces, ¿qué argumento recibe la función? Nuestra función normal, pues un n, entonces aquí también tenemos que hacerle un int n, recibe un n. Y tercero, ¿qué es lo que hace? Pues tenemos que copiar exactamente qué es lo que hace, o sea, esto no cambia absolutamente nada. ¿Sí? Esta función que tenemos acá, comp, y esta función que tenemos acá, hacen exactamente lo mismo. Comparan un número con 5, un número que uno le envía. La diferencia es que esta es una función total como tal, que tiene su nombre, su dirección de memoria, todo eso lo tiene sus variables locales, etc. Y esto es una función lambda. Su tipo es automático porque simplemente nosotros, o sea, deducir el tipo de todo esto es muy engorroso, entonces más bien le ponemos el trabajo al compilador, pero funciona exactamente igual, o sea, yo puedo escribir después lo siguiente, yo puedo escribir comp de 7, eso obviamente me retorna falso, ¿cierto? Porque 7 no es igual a 5. Y también puedo hacer lo siguiente, f de lambda de 7. Se llaman igual, los dos son funciones. Y también obviamente me retorna falso.
Entonces esta es la manera de declarar una función lambda. Para, digamos, estamento de clausura, de captura, las variables locales que quiero declarar y lo que hace la función. Obviamente esto no tiene que ser tan sencillo, esto puede hacer un montón de cosas aquí adentro, sacarle el seno, elevarlo al cuadrado, no sé qué, pero sigue siendo una función lambda, una función declarada en línea. Y esta es la sintaxis que utilizan acá en el all-of. Entonces aquí estamos viendo, recordemos que lo que queremos es verificar si todos nuestros elementos son mayores que 5. Entonces aquí no capturamos nada, ya mandamos un i arbitrario, y lo que queremos ver, pues hagámoslo acá, sería si i es mayor, estrictamente mayor a 5. Esto nos retorna verdadero o falso, por eso se llama un predicado. Tiene que retornar verdadero o falso. Y pues con eso ya tendríamos nuestra comparación con 5, con números mayores que 5, para todos. Entonces este algoritmo acá lo que está verificando es si todos nuestros elementos del arreglo son mayores a 5. Este que ponemos acá sería any. Yo tengo que volver a poner mi función lambda porque la estoy volviendo a usar y no la declaré aparte. Y nos faltaría none, ¿cierto? None of. Voy a quitar esos ejemplos que puse la función lambda acá. Ya, espero que haya quedado claro. Y así es que funcionan. Entonces, ¿qué creen que va a imprimir este primero? El all of. Profe, el punto y coma después del 5 también es del predicado. Sí, pues que eso, recuerda que eso hace parte como del cuerpo de la función. Y ahí pues aplica que tú tienes que poner los puntos y comas después de cada enunciado. Vale. Vale. Entonces, ¿qué creen que va a imprimir este primero? All of. Que si todos son mayores que 5. ¿Cuál es que es nuestro vector, profe? Nuestro vector es este que tenemos aquí arriba, que inicializamos en iota, menos 2, Ok. menos 0. Ya. Ok, false, sí. False. Espera que tuve que crear como una consola nueva. Ctrl-Shift-S me permite crear consolas nuevas. Porque se me murió la que tenía antes. Profe, una duda, en este caso, ¿el programa ya asume que i es un elemento del arreglo? Buena pregunta. No, y no es una... sí, exacto. O sea, sí, buena pregunta. Lo que va a hacer el programa es, va a empezar en este inicio, bueno, este algoritmo lo que va a hacer es, va a empezar en este inicio, va a empezar a moverse en el arreglo. Por cada uno de los elementos del arreglo, él va a llamar a esta función. Entonces él hace una copia en i y compara, ¿i es mayor que 5? Sí o no. Si se cumple que eso es true, él sigue. Si se cumple que eso es false, pues va a parar dependiendo de qué algoritmo estamos llamando. Entonces sí, este i va a ir reemplazándose por cada uno de los elementos del arreglo. Entonces esto es como si fuera un for oculto, porque le está comparando con todos los elementos del arreglo. Buena pregunta. Entonces ahora vamos a compilar otra vez. Y lo ejecuto. Y como no lo estoy imprimiendo, pues no me está saliendo nada, ¿no? Esto ya se está viendo feo, pero ya lo vamos a arreglar. Voy a poner esto acá. Voy a poner esto acá. Esto acá. Ay. Esto acá. Listo. Ahora sí estamos imprimiendo. Voy a esperar que salve. Ya lo salvó. Ahora compilo. Pin. Y ahí está. Entonces primero estamos imprimiendo nuestro arreglo, print data. Luego estamos haciendo la función accumulate, simplemente sumando nuestros datos. Aquí no le estoy poniendo un carácter de una línea, ¿no? Por eso están quedando pegados ahí las dos salidas. Voy a volverlo a compilar. Esperemos a que salve. Aquí sí, se está salvando, está guardando acá. Listo, ya guardó. Ejecutamos. Y ahora sí, miren. Este es nuestro arreglo. Esa es la suma de todos los elementos del arreglo. Esto es si todos son mayores que 5. Obviamente nos da falso, ¿cierto? Nos da 0.
eso no imprime false o true, sino que imprime 0 o 1 en la consola. Entonces, la pregunta de, ¿todos son mayores que 5? Nos da falso. Bien. ¿Alguno es mayor que 5? Nos da verdadero. No nos dice quién, pero nos da verdadero. Y ninguno es mayor que 5, nos da vuelve a dar falso porque hay algunos que sí son mayores que 5. Y pues como ustedes pueden ver, aquí estamos repitiendo como mucho nuestra función lambda. Entonces recordemos que una de las cosas que debe hacer un buen programador es no repetir código, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es declarar a nuestra función lambda, acá, f lambda igual a esto. Y aquí le ponemos f lambda. Profe, ¿no necesita el auto antes de Lambda? Sí se necesita, sí señor. El tipo de datos automático. Simplemente para que el compilador lo deduzca por sí mismo. F lambda. Entonces miren que yo puedo utilizar de todas maneras la función lambda en donde yo quiera, ¿sí? Dentro de su alcance. La función lambda está declarada dentro de estos dos corchetes. Entonces lo puedo utilizar en cualquier zona. Y pues mi código, miren que yo me estoy ahorrando un montonón de fors, un montonón de comparaciones, un montonón de returns, ¿sí? Utilizando la librería estándar. Para que me diga ciertas cosas. Uno a veces no quiere saber cuál es el mayor, dónde está el mayor, sino simplemente si hay alguno mayor. Eso también sirve para hacer test, por ejemplo, si yo pongo que tengo las notas de los estudiantes y le quiero preguntar si hay alguna mayor que 7, o que 6, o que 5, ese tipo de cosas me sirven para mí validar rápidamente mis datos si tienen sentido o no tienen sentido, dependiendo del problema. Y con esto pues pueden ver también el poder de la función lambda. Si yo le pongo aquí un mayor o igual, estas cosas pues no van a cambiar, estas salidas no van a cambiar, pero si yo le pongo un menor, por ejemplo, pues ahora todo va a cambiar. Ya guardó, compilemos, me comí un punto y coma acá, ¿no? Eso. Compilemos, corramos, y miren que no cambió, ¿no? Da igual, sí, claro, obviamente. Miremos bien si nos dice que hay alguno igual a 5. A ver, eso. Entonces, ¿todos son iguales a 5? Eso me diría que no, ¿cierto? La primera, el all of. ¿Alguno es igual a 5? Eso me daría que sí, eso es verdadero. Hay uno al menos que es igual a 5. Entonces pongámosle otra cosa que cambie acá, 8. Entonces predigan ustedes qué va a salir. ¿Todos son iguales a 8? ¿Qué sale? Falso. Falso, ¿no? Sí. ¿Alguno es igual a 8? 0, 0, 0. Ah, no, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ninguno es igual a 8 y eso sale verdadero. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver entonces cómo utilizar este tipo de algoritmos. Vamos a devolvernos y vamos a mirar el for each. El for each es también muy útil porque es una manera en la que ustedes hacen un for, pero a cada uno de los elementos le están aplicando una función que puede ser muy compleja. Entonces no hacen un for donde ustedes están colocando absolutamente todas las instrucciones, sino que le aplican a cada uno de los elementos esa función que pusieron como predicado. Vamos a ver cómo se hace esto. Miren que cómo se implementaría. Un inicio, un final y una función de predicado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo hacen con estructuras. Ustedes pueden crear, por ejemplo, funciones lambda para imprimir, ¿sí lo ven? Ustedes pueden crear funciones lambda para imprimir. Entonces sería una forma útil de utilizar nuestro algoritmo for each si no queremos crear esa función print o si queremos imprimir de cierta manera. Entonces vamos a utilizar el for each, ¿sí? Y para el for each vamos a crear una función lambda que imprima. Entonces sería auto, lo vamos a llamar, bueno, para que no se llame igual que la función print original, print lambda. No tiene que tener siempre el lambda ahí pegado, ¿listo? Eso no es verdad. No le vamos a poner a capturar nada, le vamos a decir que va a recibir un número entero. Si ustedes quieren lo pueden poner como copia, lo puedo poner como ya constante, perdón, como por referencia. Y lo que haría esta función, pues sería simplemente std, cout, imprimir nuestro numerito, e imprimir un espacio. O sea, miren que es exactamente lo que estamos haciendo acá.
Le pongo punto y coma y le pongo aquí el punto y coma en interno y le pongo el punto y coma externo. Ustedes aquí en la función lambda también le pueden cambiar el formato, todo lo que quieran. O sea, todo eso se puede hacer ahí. Y ahora lo que voy a hacer es, para cada uno de los elementos de mi arreglo, aplicarle esta función lambda que lo que hace es imprimirla. Entonces eso sería std for each. Y para for each, entonces, tengo que decirle en dónde arrancar a imprimir. Pero recuerden que esto es una forma también en la que uno puede jugar con subconjuntos. Begin. Data.end. Y la función que le voy a mandar es print lambda. ¿Listo? Entonces con esto yo lo que estoy haciendo es de nuevo un for, va recorriendo cada uno de los elementos del arreglo y a cada uno de los elementos del arreglo le va aplicando esta función que yo declaré. Y print lambda lo que hace simplemente es imprimirlos. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver si compila. Y compiló. Y yo lo corro y miren que hace exactamente lo mismo que teníamos antes. Lo único es que me faltaría poner aquí un cout al final después de hacer esta llamada. Un endline, ¿no? Para que quede separado. Profe, si uno no le pone return, ese auto lo toma como si fuera void. Si uno pone return, no. Si tú pones return, tú, digamos, lo que estarías diciendo es que en algún momento quieres hacer algo así, por ejemplo. Digamos, piénsalo acá, con este if lambda que tenemos arriba. Entonces, digamos que tú declaraste una función booleana, status o flag, igual, y lo que haces es f lambda, evaluado, digamos, en 10. Entonces, f lambda evaluado en 10, ¿qué será? Entonces, tienes que mirar esto, porque es que el auto escondió el tipo de retorno, entonces tú tienes que mirar este tipo de datos, que es i igual a 8, ¿es qué? ¿Qué retorna eso? No, profe, la pregunta es más que en el prim lambda no pusimos ningún return. Ah, no, porque tú no tienes, no, esto no es void, porque el auto no puede ser void en este caso porque es que auto, o sea, lo que estamos diciendo acá es que realmente estamos creando una función lambda y digamos que el tipo de datos de una función lambda tiene metido lo que retorna, que sería void, digamos, está bien, pero además tiene otras cosas, el nombre, tiene lo que recibe, tiene un montón de cosas, como cuando uno declara una función normal. Entonces este auto no es void, este auto es más cosas, tiene void y tiene otras cosas. Esa es la respuesta. Ok. Listo, ya lo copié acá. Entonces vamos a compilar y a correr. Y pues ahí tenemos, miren que es exactamente igual. Pero pues con esto ustedes pueden jugar. Ustedes le pueden decir, venga, yo en prim lambda quiero es que me imprima no i, sino 2 por i. ¿Sí? Entonces simplemente lo cambian. Y ahora lo que se van a hacer es llamar a esa función prim lambda, pero lo que va a imprimir esa función prim lambda, pues va a ser 2 por i. O sea, menos 4 menos 2, 3, ¿ok? Entonces es muy genérico y muy poderoso también para que ustedes hagan modificaciones. Entonces miren que las funciones lambda hasta ahora es que uno empieza a verles la utilidad, ¿no? Antes no la hemos usado realmente, pero cuando uno empieza a utilizar la librería estándar es cuando uno empieza a darse cuenta que tienen su ventaja las funciones lambda. Bueno, sigamos viendo más algoritmos. Por ejemplo, find es supremamente útil, o el count también, ya lo miramos. Find es muy útil pues para encontrar cosas, ¿sí o no? Entonces aquí está la descripción, retorna el primer elemento en el rango first last que satisface el siguiente criterio. O sea, él va buscando y él encuentra el primer elemento que satisface cierto criterio y lo retorna, ¿sí? Entonces simplemente es una forma rápida de buscar. Imagínense que ustedes tienen pues esto, un vector 0, 1, 2, 3, 4, y lo que hacen es, le preguntan, venga, find, encuéntreme en ese vector. Esa es otra manera de crear los begin y los end. Encuéntreme ese vector y encuéntreme, dígame en dónde encuentra a n1, n1 vale 3. Entonces, por ejemplo, aquí, si result, entonces él le retorna como la posición, miren, eso se llama retornar el argumento.
Entonces él le retorna un iterador, él le retorna como en dónde está. Entonces, por ejemplo, si él está buscando n1 que vale 3 dentro de este vector, ¿será que lo encuentra? ¿El número 3 lo encuentra acá? Sí, ¿cierto? Y él lo que les va a retornar a ustedes es esta posición, que sería el índice 0, 1, 2, bueno, el mismo índice, ¿no? El mismo índice 3. Entonces les va a retornar esto. Entonces les va a retornar un iterador ahí que les dice que sí lo contiene. Si él no lo encuentra, por ejemplo, el número N2, el 5, que es lo que va a pasar aquí en esta otra línea, él lo que va a retornar es este iterador end. Él va a retornar el final. Él va a decir, llegué hasta el final y no lo encontré. Entonces, la manera de saber si existe o no existe, pues es comparar lo que me retornó con el final. Si lo que me retornó es diferente al final, sí lo encontró. Si lo que me retornó es igual al final, es porque no lo encontró. ¿Ok? Entonces, para eso es que sirve la función find. Eso yo no sé qué algoritmo implementará, si es una bisección. No creo que sea bisección porque el arreglo no está necesariamente organizado, ¿no? Si el arreglo no está organizado, no puedo utilizar bisección. Profe, pero una pregunta, ¿eso no puede como confundir en el caso en el que lo haya encontrado en la última posición? No, pilas porque eso es una buena pregunta. El end no apunta a la última posición, el end apunta una posición después del último. Ok, Entonces la respuesta es, no te preocupes, si apunta a la última posición, él te retorna un iterador a la última posición. El end realmente va hasta el último. Por eso es que los algoritmos, no sé si recuerdan, incluían el primer elemento, o sea, lo que uno le envía acá, pero este no lo incluyen, este es un paréntesis abierto. Porque realmente el end no apunta al 4 en este caso, sino que apunta un elemento por fuera. Porque si no, pues tendríamos problemas con el final. Buena pregunta. Esto es para lo que sirve el find. Find first of, bueno, también vamos leyendo. Search. Search pues es para buscar, obviamente. El search utiliza algoritmos mucho más avanzados que los que uno normalmente hace de burbuja y cosas de esas. Es relativamente eficiente. ¿Qué es lo que retorna? Déjenme ver qué es lo que retorna el search. Un iterador de nuevo. Le retorna como un puntero a donde lo encontró. Y ahora lo que quiero es hacer lo siguiente. De todos estos, ¿ustedes cuáles creen que les serviría para calcular rápidamente un promedio? Accumulate. 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 Accumulate sería uno de los que ustedes utilizarían para calcular rápidamente un promedio. Entonces, accumulate y lo dividen entre el tamaño y se acabó, salió el promedio. Si fueran a hacer una desviación estándar con estos algoritmos, ¿qué se les ocurriría? ¿Cómo lo harían? Teniendo, digamos, ya el promedio. for each. Un for each, ajá, muy bien. Entonces, for each, entonces hacemos como la división y en la función predicado, bueno, en la función que le mandamos al for each, tendríamos que ir haciendo la resta, pero tendríamos que ir acumulando. O sea que la función lambda tendrá que capturar a una variable que vaya haciendo esa suma, ¿cierto? Entonces, lo que quiero es que ahora, en este momento, el ejercicio es implementar con un arreglo normalito, digamos el que tenemos ahí. Calcular usando los algoritmos de la librería estándar, calcular tanto el promedio como la desviación estándar. Lo que les voy a pedir, yo vuelvo más o menos en 10 minutos que va a costar la niña, lo que les voy a pedir es que me manden un screenshot en donde aparezca su replit y su replit lo que va a tener pues es el código aquí a la izquierda y aquí a la derecha la ejecución, donde aparezca que imprima el vector utilizando otra vez, digamos ya no vamos a utilizar una función así, sino vamos a utilizar un for each, aparezca el vector, aparezca el promedio y aparezca la desviación estándar. Entonces una foto así de esto, es lo que van a subir ustedes ahorita en Google Classroom, ¿ok? Entonces pueden hablar entre ustedes, pueden hacerlo, no hay ningún problema, y empiecen a trabajar y nos vemos en unos 10 minutos. ¿Queda claro? Claro. Sí. Listo. Entonces háganle a ver.
Oigan, una pregunta. ¿En un for each lo que uno está haciendo es modificar cada elemento? Creo que si lo pasas por referencia, sí. Pero si lo pasas como copia, no. Ok. Toca calcular el promedio y la desviación estándar del vector ese que está ahí, parce. Que está en el repo. Ah, ¿tiene que ser ese? Bueno, Ah, pues el profesor dijo, sí, cojan ese, ¿no? no sé. Bueno, igual no creo que importe. Ah, sí.
¿No se le pueden meter dos argumentos a f lambda? Sí, captúralos con coma. Uy, explícame eso. Es que yo nada más como para meterle dos elementos, como que pasé por referencia del promedio, pero pues no. Ah, o sea, que la función reciba dos elementos o que los capture. No sé. No, es que me aparece un error. Lo estoy intentando y me aparece un error. Simplemente pues hago como que calculo el promedio y hago el... Uy, marica, pero está sonando algo bien paila. Bueno, calculo el promedio, pero no, al aplicar el for each, no, me aparecen el resto de errores. Ni idea. No sé qué hacer. Pero ya te digo. ¿Quieres capturar dos parámetros o pasarle dos parámetros a la función que reciba dos parámetros? Lo que pasa es que mi función f lambda nada más lo que hace es pues x menos promedio al cuadrado. Pero pues Ujú. haciendo eso me aparece un error, me aparece algo como que no, a ver, ¿Y si promedio estás poniendo los punto y coma? en todo lado, sí, por sí. No sé, Me aparece- tocaría que dejaras ver. Sí, pues si quieres comparto. Sí, comparte mi nombre. Mira, ahí está. Eh, ahí está. ¿Sí ves? Esa es la cosa. A ver, tú me dirás que está mal. Es que tienes que escribir, escribirle que retorne algo, ¿no? Que te retorne eso. ¿Será? Ahí escribe el return Ok. y ¿Así? pone, sí, así, a ver si eso ya debería funcionar. Ok. Todavía no, mira. ¿No ¿Será que- tiene que pasarle el promedio como argumento también? Eso es lo que intenté, entonces haría como esto, Ah, ¿no? captúralo. Eso es fácil. Ahí en los corchetes se escribe promedio. Ah, eso es lo que. Ah, eso es lo Sí, que sí, se eso es refería. capturarlo. No lo tienes que volver a aclarar Ah, ya. breve, breve, breve. Ok, ok. Ya debería funcionar. Ah, listo, gracias. Entonces, ok. Listo, parce. Muchas gracias. Entonces voy a intentar. Aunque esto de return, no sé, es que lo que yo estoy buscando es que mi vector en sí cambie, ¿no? Entonces, estoy mirando a ver. No sé, pues mira, a ver si funciona así. Dale. Listo, chicos. Cuando conectaron las dos celulares, escuché qué hay que hacer. ¿Ya le dijeron? Espero que sí le hayan dicho sus compañeros. Esperen un momentico, ya les comparto mi pantalla. Profe, una pregunta. Señor. Digamos, es que pues lo que estoy haciendo es crear una función varianza que va modificando el valor del vector, ¿sí? Pero ¿Tú crees que eso es buena idea o mala idea? es que eso es lo que no sé, porque digamos, no sé si el for each en realidad sí me cambia el valor del vector cuando tome varianza como lo que debe hacer. Eso depende de Como la función que actualmente. tú hayas hecho. Si la función recibe valores por referencia no constantes, pues la va a cambiar. Y tienes que pensar es, dependiendo del problema y del contexto, si eso es buena idea o mala idea. Si uno después quiere calcular, por ejemplo, la media y uno modificó el vector al haber calculado la varianza, pues perdió la información. Entonces,
ese tipo de Profe, funciones son funciones Sí, que solo deberían leer el vector más no modificarlo. ok. ¿Ok? Uno en accumulate. Ah, no, no, nada. Listo. En accumulate uno puede poner una función. Accumulate en vez de los valores, digamos, los valores al cuadrado, los inversos. Creo que sí. Creo que sí se puede poner. Hay que mirar la documentación, pero todos estos reciben predicados. O bueno, o funciones. Profe, Ujú. ¿yo puedo poner como parámetro de captura una función? Sí, pero es mucho más complejo. Háganlo lo más sencillo posible. No tienen que ser funciones extras. Háganlo ahí directamente en la función main. Y no capturen pues funciones porque se empiezan a enredar un montón porque el tipo de datos empieza a volverse como raro. Ok. Profe, una duda, digamos, yo tengo la función que resta el x menos el promedio, pero no sé cómo hacer para que todos se sumen. O sea, cómo uso el accumulate para esa función. Te tocaría como capturar ahí sí una variable externa, ¿cierto? Una variable, digamos, de la función main que esté sumando las cosas dentro de cuando estás haciendo el for each. Porque el for each, como tú ya viste, solo corre por cada elemento del arreglo y entonces solamente te haría como ese cuadrado, pero pues tu pregunta es cómo hago para sumarlo. Entonces, si no quieres crear otro vector con los elementos al cuadrado y todo eso, porque sería gastar memoria, tendrás que capturar una variable externa a esa función lambda donde se vaya a acumular la suma. No, creo que no se puede lo de accumulate f lambda. No me deja. Depende de lo que hayas escrito. Entonces, miren, necesito lo que hayan hecho hasta este momento. A ver, yo no voy a calificar en este momento solamente si les dio bien o no. Necesito es ver que estén trabajando. Eso es lo que yo necesito ahorita y ver hasta dónde llegaron. El promedio sí debe estar bien. La desviación de estar de pronto les dio pelea. Pero necesito ver que estén trabajando. Entonces es el screenshot que tienen que subir. Ese screenshot que tienen que subir lo tienen que subir ya. Se cierra a las y 40. Está ahí ¿en qué? En Google Classroom. Y les voy a compartir mi pantalla porque quiero que vean cómo es que lo van a subir. Yo estoy aquí como un estudiante normal, en una cuenta ahí de la sala. Entonces necesito es que ustedes vengan acá, chicos, aquí a la derecha arriba, donde dice añadir o crear, y ahí simplemente suben el archivo, ¿sí? Entonces lo buscan ustedes ahí en donde hayan puesto el screenshot y lo suben. Y después le dan marcar tarea como completada. Y listo. Voy a ponerle un minuto más, 2 minutos más a las y 42 para que suban eso. Entonces ya saben, añadir o crear, archivo, y ahí lo suben, y luego le dan marcar tarea como completada. Entonces ahí tienen todavía 3 minuticos, manden ya. Así no les esté dando en este momento la desviación estándar, mándenlo ya y luego si les queda un minuto pues tratan de corregirla, pero manden el screenshot ya. Si se cierra eso, no mandaron nada, da igual que les Profe, haya quedado hermoso y perfecto si no lo enviaron. es que está para las 10 p.m. Ah,
Gracias. Mira, listo, háganle ver. Suban, por favor. Recuerden, no tiene que estar perfecto. Necesito que suban el screenshot para ver que están trabajando. Listo, chicos, vamos a seguir. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, Es que en las funciones lambda en el de captura, o sea, si uno mete, digamos, data o otra vaina que no haya definido por fuera, tiene que obligatoriamente meter un puntero entre los corchetes esos que están ahí en blanco. un puntero. Sí, o sea, pasarlos por referencia, digo. Si es necesario para que él los capture y los pueda modificar. Ok, listo, gracias. Entonces ahora entonces ustedes me van a ayudar pues, a hacer eso, pero yo lo que voy a hacer es crear un archivito nuevo. Algorithm to example.cpp. Voy a recargar esta vaina para que lo vea. Profe, la captura solo era del compilador, ¿cierto? No del código. Del replit, que ahí yo les dije, que era ideal ver el código también. Ay, Tranquila, tranquila. Pero pilas, ¿no? no, pues si quieres espera un momento y te mando directamente ya la foto al... Listo. Esto porque no lo copió. Algorithm to example alg.cpp. Ahora sí. Listo. Entonces tenemos pues estos encabezados. Yo voy a quitar esto que no necesitamos. Esto que no necesitamos. Tenemos entonces la declaración de nuestro vector. Esta misma cosa. Listo. Necesitamos el accumulate. Ah, mentira, sí. Entonces, a ver. El promedio sería double min igual. Entonces le decimos que haga una acumulación
y dividimos entre el tamaño, ¿cierto? Que sería data.size. La idea es que esto funcione esté parametrizado para cualquier tamaño. No ponerle aquí dividido entre 10, sino que funcione para cualquier tamaño. Esa sería nuestra promedio, nuestra media. Y entonces, para calcular la desviación estándar, necesitaríamos una función lambda. Si vamos a utilizar for each, por ejemplo, una función lambda. Y lo que va a hacer la función lambda, bueno, depende de lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, una cosa sería que simplemente nos retornara para un valor dado que le llega la diferencia de ese valor con el promedio al cuadrado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces uno, a ver, podríamos hacer lo siguiente. Return el i que le mandé menos min, y esto lo repito 2 veces. Listo. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que hay algún problema acá? Anda, no sabe quién es Min. Iremos a ver qué nos dice el compilador. Entonces vamos a compilar, pero sí es por ahí. Y si yo compilo, él dice que él no sabe quién es min, ¿cierto? No está capturada, de hecho aquí nos está diciendo el compilador que no está capturada, entonces lo único que tenemos que hacer acá es decirle capture por favor a min. Si yo vuelvo a compilar, y bueno, ejecuto esto, no hace nada, ¿no? Porque le comenté todo. Entonces alguien creo que escribió un chat. Profe, yo estoy teniendo problemas con internet, estoy desde mi celular. Le tomas la foto en el celular y lo envías, si quieres me lo envías al correo para que no tengas que hacerlo todo directamente, Juan José, no hay problema. Ah, pero si estás en el celular, mándame un correo, por favor, diciéndome que tú estabas en el celular, ¿listo? Porque pues obviamente probablemente no pudiste programar nada. ¿Ok? Eso dice, listo, muy bien. Un correo, ¿sí? Tomé pantallazo al cel. ¿Estás programando en el celular? Juan José. Listo, al menos eso. Y después entonces miramos cómo hacer para lo del trabajo en clase. Tendrías que ver después el video de la clase, hacer esa misma tarea y enviármela y pues ahí se mira cómo se hace para esa nota que está ahí, para que no te quedes con 0. ¿Qué era lo que estamos haciendo? Estamos aquí en Replit, estamos mirando entonces que ya la capturó y ya entonces se supone que sabe quién es min y la captura por copia, ¿cierto? Y ahora lo que quisiéramos hacer es calcular la desviación estándar. La desviación estándar de todas maneras es una suma, entonces vamos a declarar como def igual 0.0. Sabemos que eso es una suma de las diferencias, ¿no? ¿Con qué? Con el promedio. Entonces podríamos declarar otra, vamos a hacer un for each. Hagámoslo de una vez. Sería for each data.begin ¿No falta estándar? Sí. std data.begin sobra esto. std data.end. Y para cada uno de ellos vamos a hacer lo siguiente. Entonces puedo aquí hacer una función lambda internamente o puedo hacer una función lambda afuera. Yo la verdad pienso que como esta es un poco más larga prefiero hacerla afuera. Lambda 2, después le ponemos nombres más apropiados. Captura, qué recibe y qué hace, ¿sí? Lo de siempre. Entonces, ¿qué recibe? Lo que va a recibir es cada uno de los elementos de mi vector data. Entonces eso es un entero. Entonces le ponemos int i. Lo va a recibir como una copia. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es retornarme. Creo que estoy como repitiendo, ¿no? Es lo mismo que tenemos arriba, ¿no? Sí. Estoy repitiendo lo mismo que vamos a hacer arriba. Ya vamos a ver entonces que nos va a sobrar una función lambda. Entonces lo que necesito es que me retorne esto. Ah, no, mentiras. Y la suma. Ay, la niña está llorando. Ya un momentico, espérenme un momentico, por favor, chicos. No hay problema, profe. Denme un momentico.
¿Alguien sabe si, por ejemplo, yo declaré una función sum, bueno, una variable suma, y lo que hice fue que el for each fuera como editando el valor de esa suma? ¿Eso se puede? Yo lo había pensado así, pero poner una accumulate al final de eso. Pues Pero no sé, no se puede cómo hacerlo. Entonces, lo mismo. sí. Yo hice algo así, pero no funcionó. No pude. Es que si yo le puse, por ejemplo, sum más igual varianza, mi función varianza, pero no me bota un error. Sí, hice algo parecido. O sea, simplemente declaré una variable e iba sumando y menos el promedio al cuadrado y así. Pero no me Porque hacen primero el for, compiló. hacen el for each por referencia con el lambda para que reemplace todos los datos y luego hace el acumulado. ¿Se lo tiene así? Lo podría compartir a ver cómo. Pues No. Porque por referencia, pues, si usted por está en eso un me da problema, un pues, update. ¿le da un qué? Ah, un duplicate, dice. Pues yo me da una cosa. Que la lambda usted la crea por referencia y ahí hace la diferencia cuadrada. Y pues si Ok, quiere, después hace un comparte for each pantalla. independiente y lo declara. Ah, Y ok, como por eso no tiene que dejar de compartir primero. Bueno, creo que no. Pero si lo pasa por referencia, está editando los valores del vector, ¿no? Y pues Sí, eso pero a sí, no, ver cómo no. lo hizo, a ver cómo lo hizo. pues uno primero calcula el promedio y luego eso. Vea. A ver, Lo llama por referencia y calcula la diferencia. Luego calcula el for each, que reemplaza todos los valores por las diferencias al cuadrado, por su varianza. Luego hace el acumulado de esos valores y luego calcula pues la raíz y ya. Pues me da cuánto, me da 1,6 y 2,5. Ok, pero tú ahí no hiciste ningún... Pero No, ahí tú no, no pusiste ningún return, ¿no? Ok. no, pues es como Sí, vice. ok. Vamos a ver cómo queda con reto. Pero con return debería también compilar, ¿no? Y da lo Sí. mismo. Espérate, déjalo ahí, porfa. A ver. Listo, chicos, ya volví, qué pena, me toca salir rápido otra vez. Entonces estaba viendo lo que compartí mientras ponía ¿qué? El este. Es una solución, ¿no? Yo lo que estoy tratando es de hacer una solución, pensándola, una solución que no modifique el vector, por si uno quiere pues, utilizar los mismos datos originales, ¿cierto? Esa solución que mostró el estudiante está bien, pero modifica el vector. Entonces, yo lo que quiero es que esta vaina capture tanto a def, pero creo que es que uno le tiene que poner así para que sea por referencia, como a min, que para que calculamos antes, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que por cada uno de los elementos, esta cosa lo que vaya haciendo es de más igual, ya sabe quién es porque ya la capturó. Profe, ¿se está compartiendo? Ah, sí, qué pena, qué pena. ¿Sí la están viendo o no? Sí. Ah, bueno, listo. Y menos min. Y ya. No sé, la verdad no sé si esto funciona. Entonces yo miro a ver si esta declaración funciona. Entonces, en principio le estoy diciendo que captura por referencia porque yo la quiero modificar internamente, hacer el más igual, y lo que lo voy a ir sumando es la diferencia. Lo que quiero que ustedes vean es que así estoy tratando de evitar modificar a mi vector original. Si yo no necesito mi vector original después, como pasa en este problema, pues yo lo puedo modificar y ya está, no pasa nada. Pero si yo después necesito calcularle más cosas que los cuartiles, que yo no sé qué vainas, y yo ya lo modifiqué, pues me lo tiré. Entonces me tocaría volverlo a generar o volverlo a leer o lo que sea. Entonces vamos a ver esto sin compilar, porque no estoy seguro. Sí compiló. Y entonces después esto en cierta forma me parece a mí que es algo útil de C++, digamos, de esta librería estándar, y es que uno como que ensaya cosas que parecen lógicas y en general funcionan. Entonces después diríamos, por cada uno de los elementos quiero que corra a f lambda 2, ¿sí?
Eso es lo que quiero que haga. Y después de haber hecho esto, la que quedó modificada fue dev, ¿cierto? Entonces vamos a imprimir ctd-cout, vamos a imprimir las dos cosas, el min, y vamos a imprimir dev. A ver con qué terminaron estas Profe, está mal funciones. escrito, es STD. SSTD, ¿dónde? Ay, sí, gracias. Será bueno tener varios ojos ahí mirando. Vamos a ver. Hay otro que también está mal escrito. Ah, gracias. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ¿cierto? Parece. Compiló, corrió, y pues nos dio una vaina rara porque me falta sacar una raíz cuadrada y una división, ¿no? Sí. Dev es igual std sqrt de dev sobre, y eso es n-1, ¿cierto? Cuando lo que uno le pone acá, ¿sí? ¿Sí es así? Sí, N también. Depende si es una muestra o toda la población, algo así. Ok. Entonces, ¿qué puse mal? Me falta CMAT, tal vez. Profe, entonces la función lambda no la estarías usando, la primera. La primera no la estoy usando, ajá. Por eso dije ahorita que me parecía que sobraba. Profe, Vamos ¿no a sería quitarla. data.size en vez de data.begin? Profe, creo que el error es data size, no begin. Ay, tienes toda la razón. Eso. Listo. Muchas gracias. Y ahorita nos toca es comprobar si esto es de verdad, si está dando bien o no está dando bien este valor. Yo no estoy seguro. Bueno, la dimensión estándar debe ser grande, eso sí. Imprimamos nuestro arreglo para verlo. Esta es la impresión. Profe, ahí estás imprimiendo 2 por i. Muchísimas gracias por estar tan pendientes. ¿A todos les dio ese promedio de 2? ¿O les dio un número, cómo se dijera? Al Sí, principio me 2. daba 2, pero era porque lo estaba truncando, entonces puse como un double y me dio 2.5. Exacto, eso es lo que yo creo que me está pasando. Entonces yo le puedo poner aquí un 0.0 para que me dé mejor. Vamos a ver qué nos da ahora. Esto cambia completamente la plantilla. La plantilla ya no está utilizando enteros para sumar, sino que está utilizando doubles. 2.5, ¿sí? Sí, a mí me había dado lo mismo. Entonces a todos les dio 2.5. ¿Y la desviación estándar cuánto les dio? No dio. No llegamos tan lejos. ¿No? Bueno, tranquilos, a mí me tocó pensarlo de todas maneras, pero yo que lo que quiero en este momento es que les haya quedado claro, entonces uno, como jugando con las funciones lambda, puede capturar cosas por referencia del contexto externo, capturar cosas por copia, como el min, ¿sí? Y usarlas por dentro y pues entonces empezar a utilizar todos esos algoritmos que son supremamente poderosos de forma muy genérica. Pero Espero que, digamos que el objetivo de la clase de hoy era ese, que les quedara como claro eso de cómo empezar a utilizar la librería estándar y como pueden ver nos falta un montonón de algoritmos por estudiar, como pueden ustedes observar acá, pero esto digamos ponerse uno a decir, hagamos un ejemplo de este, hagamos un ejemplo de este, pues uno lo que hace es saturarse de información y logra, y al final lo que va a hacer es olvidarlo absolutamente todo. Entonces lo que quiero es que ustedes después pues vayan investigando cositas sobre esto, miren que por ejemplo ustedes pueden tener random shuffle, lo que es para revolver aleatoriamente un arreglo, por ejemplo, desordenarlo aleatoriamente. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un examen que tenga preguntas aleatorias, o bueno, no sé, o jugar cartas porque están muy solos y van a hacer un programa para jugar contra ustedes, partir, ¿sí? Verificar si algo está ordenado o ordenar un arreglo, ¿sí? Buscar por búsqueda binaria, buscar dónde está el primer elemento, el último elemento de cierto arreglo, de, digamos, ciertas cosas que ustedes están buscando dentro de un arreglo, en dónde está la última vez, dónde está la primera vez, mezclar cosas,
hacer intersecciones y uniones, todo eso se hace también con sets, que es otro de los containers. Push en heaps, o sea, buscar los máximos, los mínimos, los dos cosas al mismo tiempo. Bueno, como pueden ver, hay una cantidad impresionante de algoritmos disponibles, pues, que ustedes pueden usar. Con esto terminamos la clase de hoy. Gracias por su atención y nos vemos pues la próxima clase, la próxima semana. No alcancé la retroalimentación del parcial ahorita, porque eso pues ya está resuelto, entonces la próxima semana, el miércoles, lo hacemos. Profe, yo hice el mismo código para la desviación